Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que esto es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, para que usted pueda comprender muchos de los problemas que nos afectan, que nos agobian como sociedad. La crisis venezolana no solamente es un problema nacional, sino también un problema internacional. En esta crisis se están involucrando muchos organismos internacionales, tanto de forma pública como privada, para tratar de resolver esta coyuntura que para mí es histórica. Yo no conozco ningún episodio similar en la historia política republicana venezolana donde vivamos una crisis tan difícil, tan compleja, que va a necesitar de intervención no solamente nacional, sino internacional, de instituciones de mucho prestigio para poder resolver esta crisis que es tan profunda. Para este tema tenemos dos invitados de lujo. En primer término, el profesor Jorge Gobea. El profesor Jorge Gobea es abogado, licenciado en Ciencias Políticas, licenciado en Filosofía con maestría en Ciencia Política y Derecho Público, mención Ciencia Política, egresado de la Universidad del Zulia. Es actualmente docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de Luz, en la Escuela de Ciencia Política y en la Escuela de Derecho. También nos acompaña Khaled Jorde, profesional del derecho con 46 años de experiencia, articulista muy reconocido de los diarios Panorama y La Verdad, y además es profesor de Valores Humanos en la Cátedra para la Paz, Facultad de Humanidades, Universidad del Zulia. Entremos en materia. Profesor Gobea, ¿por qué tantas instituciones, tantas personalidades internacionales se involucran en la crisis venezolana? Porque sencillamente todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, que es el asunto más importante de la agenda pública mundial, está involucrado en nuestro caso. Entonces, esos organismos internacionales que se han ido creando, pues digamos, desde el siglo XX hasta hoy, comienzan a poner los ojos de lo que está ocurriendo en nuestro país. Porque al principio del gobierno de Chávez y buena parte de su transcurso, la propaganda oficial no solo era avasallante a lo interno, en lo doméstico, sino también a lo internacional. El gobierno hacía un lobby muy intenso en Europa, en los Estados Unidos y en otras latitudes, diciendo pues que en Venezuela había una revolución, que se buscaba la equidad social, que ahora sí se iban a resolver los grandes problemas, pues digamos, de la sociedad venezolana. Pero transcurrido el tiempo, esto ha sido, pues, digamos, más que un fracaso. Estamos en las puertas, pues, digamos, de una situación realmente calamitosa, más de lo que ya está, y estos organismos ya no ven con los mismos ojos el tema venezolano. Ya comienzan a entender todas las denuncias que desde acá, pues, hacíamos, que enviábamos, de las que fuimos incluso en algún momento protagonistas, de todas las cosas que estaban sucediendo en materia de derechos humanos, y Venezuela como Estado, en manos pues de este grupo que aún gobierna, fue siendo reprobado una y otra vez en materia que tiene que ver con el conjunto de los derechos humanos, porque no solamente están involucrados los civiles, los políticos, los sociales, los culturales, los ambientales, y pare usted de contar. O sea, la situación se ha ido agravando. De hecho, es el país que tiene hoy los índices de cualquier cosa que usted quiera medir mucho más negativos, la más alta inflación, la delincuencia más desatada, la erosión institucional, la desaprobación del gobierno, la deseconomía pues se ha convertido en lo cotidiano, no sabemos realmente cuál es vivir en normalidad económica. Tenemos grupos sociales que dejaron de ser vulnerables para ser unas terribles víctimas del hambre, de la falta de medicina, de atención médica, es decir, todos nuestros indicadores que estaban ciertamente inflados por la publicidad oficial, y de algún modo, bueno, hubo sí un intento, inversión por muy mal camino que ha terminado pues en todo esto que estamos viviendo como una pesadilla. Ahora bien, si yo tomo el lenguaje de la canciller de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez, las críticas de estos organismos internacionales, ella prefiere llamarlas siempre injerencismo. ¿Eso es un injerencismo lo que ella dice? ¿O sencillamente todo esto forma parte del sistema internacional? Sí, es un disparate de marca mayor, pero quería darte las gracias por la invitación previa, ¿no? Gracias a usted. Un honor estar acá, un privilegio, ¿no? Es un disparate de marca. Es el mismo
libreto que todos los comunistas del mundo, todos los llamados socialistas, que en el fondo no es socialismo, todos repiten el mismo argumento, ¿no? El imperialismo norteamericano, el injerencismo. ¿Cómo puede ser injerencista una posición donde Venezuela ha firmado una cantidad inmensa de pactos internacionales de protección contra los derechos humanos, contra el terrorismo, contra la tortura? ¿Cómo puede ser injerencista un reclamo internacional porque Venezuela está violando todos y cada uno de los pactos que ha firmado? Eso no tiene sentido, es algo ilógico, pero es un argumento, un libreto que está escrito, que tiene que repetir. Darwin, y se repite en todos los países del mundo, en todos los países donde existen autoritarismos de izquierda, que es totalitarismo realmente, todos repiten el mismo argumento. Si el mundo reclama la violación de los derechos humanos, y como muy bien lo expresó Jorge hace un ratito, hoy en día es la bandera que enarbolan todas las instituciones del mundo, es lo que ha sustituido la lucha contra el comunismo de la década de los 60 y 70 y 80 que produjo la Guerra Fría. Hoy en día la bandera que enarbola todo el mundo es la protección de los derechos humanos. Fíjate tú que me dirás, ¿y el terrorismo? Claro, el terrorismo también, pero el terrorismo es el resultado de unas graves violaciones a los derechos humanos, a todos, al de la vida, al de la seguridad, al de la integridad física, al de respeto a la propiedad privada, al respeto a las ideologías de la gente, al libre pensamiento. Es un atentado contra todos los derechos y contra todas las garantías constitucionales que existen en el mundo. Lo que la canciller repite es simplemente el libreto que ella ha estudiado y que, por cierto, se los han escrito los cubanos, el G2 cubano. Todos ellos obedecen órdenes directas de Fidel Castro, de Raúl Castro. Lamentablemente en nuestro país creo que es por primera vez en la historia del mundo, ojalá no esté equivocado, creo que por primera vez un país acepta ser sometido, es decir, solicita ser sometido como colonia de otro país. Por lo general... Es una afirmación muy grave. Grave, porque es así. Desde el momento en que el difunto caudillo dijo que Cuba era el mar de la felicidad hacia donde nos tenemos que dirigir, ¿qué otra cosa se puede interpretar por eso? Desde el momento en que nosotros estamos pagando una cuota, un pago a la colonia, a la corona de rey, de 100.000 barriles diarios, y en Venezuela hay hambre y no hay medicina y hay miseria, y además de eso les pagamos, no se sabe bien, pero se estima que unos 4.000 millones de dólares para mantener las nóminas de los trabajadores en Cuba. Desde ese momento que se lo aceptan, no sé si todo el mundo, pero desde el momento en que la estructura que comanda el grupo, que llaman la nomenclatura en los regímenes comunistas, desde el momento que lo aceptan es porque se están autosometiendo a un coloniaje. Nunca hubo una guerra, Cuba no nos derrotó para estar nosotros pagando, subvencionando sus trabajadores. De manera que esto coincido contigo. Y tú señalabas que no recuerdas en la historia de nuestro país haber habido una situación como esta. Coincido contigo, pero y te doy la respuesta. No lo vas a poder conseguir porque no existe ningún país en el mundo que haya hecho lo que nosotros hemos hecho con los cubanos. En el próximo segmento yo quiero que toquemos lo que ha sido la intervención de la Organización de Estados Americanos. Muy cuestionado por el gobierno, muy alabado por la oposición, el secretario general ha asumido una posición, se dice que se aplicó la Carta Democrática, se dice que no. Yo quiero que ese tema lo analicemos al regreso porque yo creo que eso va a tener una influencia muy importante en la resolución de la crisis venezolana. Vamos a un primer corte y ya regresamos. En el marco de toda la discusión internacional que se ha desarrollado sobre la crisis venezolana, en los últimos meses la participación de la Organización de Estados Americanos que cambió
su rol en la crisis venezolana a raíz del cambio de Insulza por Luis Almagro, ha habido mucha información contradictoria, ¿no? ¿Cuál ha sido de verdad la participación de la OEA en esta crisis? ¿Está activada la Carta Democrática? ¿No está activada? ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese sentido? Bueno, en ese sentido, efectivamente lo que ha pasado es que la Carta Democrática está activada. Si nosotros leemos su articulado, nos encontramos que el artículo 20 lo dice claramente. El secretario general de la Organización de Estados Americanos puede solicitar que se active, pues digamos, la discusión, que se llame al Consejo Permanente y del Consejo Permanente la Asamblea General para discutir el tema Venezuela. Recordemos que hace poco hubo una Asamblea General de la OEA en República Dominicana y el tema, la agenda no estuvo conformada mucho antes, como se hace en diplomacia, en relaciones internacionales. Sin embargo, se entró a revisar la situación de Venezuela, el tema venezolano, porque efectivamente Venezuela desde hace ya muchos años está fuera de los cánones, de los estándares internacionales en materia de derechos políticos, es decir, de la existencia de la democracia. Eso está cuestionado. Y por supuesto, la OEA, al aprobar la Carta Democrática Interamericana, bueno, y allí está pues qué es lo que ocurre en esa materia o lo que debería ocurrir, cuáles son las vías, los parámetros, cuáles son los considerandos que tenemos que tener con relación a si un país está cumpliendo o no verdaderamente con esos preceptos. Además, por supuesto, de la Convención Americana de Derechos Humanos y de otros instrumentos, de los tantos que tiene la OEA. Por cierto, Venezuela se ha convertido, me refiero cuando digo Venezuela, no al pueblo venezolano, sino al Estado venezolano y sus administradores actuales en estos pues largos 17 años. Venezuela ha ido incumpliendo de una manera flagrante, sistemática y masiva cualquier cantidad de normativa internacional referida no solo a derechos humanos, que ya es bastante graves, sino también a otras áreas de la vida. Por ejemplo, el gobierno denunció, como se dice en Derecho Internacional Público, la Convención Americana, y sencillamente quedamos fuera de su aplicación. No quedamos fuera de la aplicación de lo que tiene que ver con la Carta Constitutiva de la OEA, que crea la Comisión Interamericana, porque Venezuela no ha tomado la decisión, ni creo que la vaya a tomar porque le interesa pues ese foro político internacional, que es el principal de las Américas, para estar insistiendo que, bueno, la injerencia. Que quede claro, no hay injerencia porque el tema de derechos humanos es de jurisdicción universal. Ya desde el 10 de diciembre de 1948, con la Declaración Universal en esa materia, ya los estados, el concepto de soberanía como se venía manejando desde el siglo XVII, XVIII y XIX y buena parte y la primera mitad del XX, eso entró realmente pues, en el baúl de los recuerdos. No hay un concepto de soberanía absoluta. El Estado voluntariamente, soberanamente, se somete a las normas y firma los tratados, los convenios, las declaraciones, pero que además no es a favor del Estado, sino a favor de los ciudadanos. Y entonces aparece ese sujeto llamado ciudadanía, que está provisto ahora de derechos desde el punto de vista internacional. Entonces no se puede hablar de injerencia. Todos en el mundo podemos y debemos además expresarnos en esta materia de lo que esté pasando en cualquier parte en el orbe. Pues. Ahora, cualquier persona común y corriente diría, bueno, ¿de qué nos sirve que la OEA se reúna, una serie de señores y de señoras muy elegantes en un salón hermoso en la ciudad de Washington, si aquí la crisis no tiene solución con eso? ¿Qué puede hacer la OEA para intervenir en la crisis venezolana? Claro, puede hacer muchísimo, porque hoy en día el mundo está como una red, entretejidas las raíces de un bosque inmenso, y las raíces se entretejen, se entretocan. ¿Entiendes? La OEA, la Organización de las Naciones Unidas, el Pacto San José, todos esos organismos, al ser violentados, generan una penalidad. Y la penalidad afecta lo más grave para un país, el bolsillo, su economía. Se le cierran al Estado venezolano, se le cierran todas las oportunidades de financiamientos, de préstamos, de ayuda, excepto la ayuda humanitaria, que por cierto Venezuela, esta es la segunda vez que se niega a recibir. La primera fue en 1999, en el deslave que hubo en La Guaira, y ahora esta situación sumamente grave,
Como al comienzo tú mismo señalabas, Venezuela está saliendo todos los días en toda la prensa mundial, y no en la página bella, sino en la página negra, no en la página blanca, sino en la página sucia, a raíz de los desmanes que esta dictadura totalitaria, militarista, de influencia castrocomunista, está haciendo contra el pueblo venezolano, contra el pueblo que dijeron defender y reivindicar. Una de las palabras que más se presta para la manipulación es precisamente la palabra pueblo. La otra es Dios, la otra es la religión. Hay palabras que se prestan a manipular. Pero este gobierno, todo es en defensa del pueblo. Todo es en defensa del pueblo. En este caso, pueblo, entre comillas, es ellos, la nomenclatura. Que tiene todas sus necesidades. Claro, cuando ellos dicen esto es para el pueblo, significa esto es para nosotros, para el caudillo, para el líder, para el militar, etcétera, etcétera. Entonces se presta muchísima manipulación. Pueblo para ellos es la sumisión de la voluntad de 30 millones de habitantes en este país, la voluntad cedida a un grupo, la nomenclatura clásica, que en Venezuela puede ser de unas 500 personas entre civiles y militares, que son los dueños de todo. Como hablamos en el off, cuando señalamos la siembra del petróleo, que tú señalaste genialmente que el petróleo en efecto está sembrado, pero en las bóvedas debajo de la tierra, ¿no? Esa es la única siembra del petróleo, y me parece genial tu parte. Nunca se me había ocurrido pensarlo así. Sí sé que hay dinero, hay containers en Cuba y en otros países debajo tierra con centenares de millones de dólares de la nomenclatura, porque son cosas que no se pueden ocultar. Desde la misma Cuba se sabe, y las redes y los periódicos. Nos queda un minuto para ir a la pausa. ¿Qué puede esperar el pueblo venezolano de la OEA para tratar de resolver la crisis? Sí, como señaló también Jorge muy acertadamente, ya la Carta Interamericana Democrática está siendo aplicada. Esto no es su aplicación no es un acto oficial. Bueno, ya se aplica la carta. De hecho, ya están investigando a Venezuela. De hecho, están esperando reacciones. ¿Qué puede hacer la OEA por nosotros? Hasta ahora, intervenir en el buen sentido de la expresión, haciendo los buenos oficios para lograr que el gobierno abra la postura hacia la democracia. En este caso, lo más sensato es la renuncia inmediata del presidente. Pero los organismos internacionales no, ellos no lo pueden pedir, por supuesto que no. Esto es un comentario que te hice yo mío, que lo más sensato, lo más ágil, lo más rápido, lo más práctico ahora es la renuncia del presidente. Pero la OEA no puede intervenir, sino simplemente establecer la Carta Democrática como una sanción de orden económico y político y moral contra nuestro país. Esa palabra sensatez me llama mucho la atención, porque en el marco de la crisis con el Mercosur, el gobierno ha demostrado una completa insensatez, porque ha manejado el término como si esto fuera una pelea de barrio. En el próximo segmento yo quiero que toquemos la crisis que ha vivido Venezuela a nivel del Mercosur, que no pudo asumir la presidencia pro tempore del organismo. Vamos a una nueva pausa y ya venimos. El gobierno no solamente tiene varios focos de enfrentamiento a nivel nacional, sino que a nivel internacional igual. Ya mencionamos el tema de la OEA, el gobierno fue muy combativo, muy conflictivo con Luis Almagro, secretario general de la OEA, pero el más reciente es el tema del Mercosur. Mucha gente no logra entender por qué el Mercosur o países del Mercosur impiden que Venezuela suma. No entienden que además de un pacto comercial es un pacto que tiene raíces políticas y bajo unas ciertas normas que deben respetarse. ¿Pudiera explicarle a nuestros televidentes, profesor Jordi, por qué la crisis del Mercosur también forma parte de la crisis política venezolana? Sí, muy sencillo. Porque ha violado
el pacto que ellos tienen en el sur, en la Argentina del Sur, y también ha violado abiertamente la Carta Democrática Interamericana. Es decir, para poder pertenecer al Mercosur hay que cumplir determinadas condiciones. Correcto. Una de ellas es el respeto a los derechos humanos, el check and balance de los famosos filósofos ingleses y de Montesquieu, los poderes equilibrados, los tres poderes en permanente equilibrio, controlando uno al otro, sobre todo al poder ejecutivo. Todo eso se ha violentado en nuestro país y no existe. Entonces Venezuela no califica para entrar en el Mercosur. ¿Por qué razón? Porque no es un país democrático. Aquí no hay Estado de Derecho ni un sistema democrático como lo tienen todos esos países del sur. Esa es la razón fundamental. ¿Qué influencia puede tener el conflicto en el Mercosur, en la posible resolución de la crisis venezolana? Bueno, tiene mucho que ver porque la fachada internacional el gobierno la ha perdido y viene de derrota en derrota. Porque bueno, antes pues, le ponían la alfombra roja, lo recibían los dignatarios del mundo. Se creía que de verdad que en Venezuela estaban ocurriendo cosas muy buenas y positivas. Ya dijimos pues que todo eso ha entrado en revisión porque la realidad es demasiado terca. Pero ¿qué está ocurriendo? La OEA tiene a Venezuela en observación. Por eso la aplicación de la Carta Democrática. No es que la aplicamos y desde acá, bueno, abrimos otra puerta o pasamos de la noche al día y la cosa va a ser diferente. No, la OEA ejerce una presión política. No nos olvidemos que es uno de los foros políticos internacionales más importantes del mundo y de los más viejos. O sea, viene desde 1948. Huelga decir que el gobierno hizo todo lo posible en su política exterior para destruir la OEA y no lo logró. Creó UNASUR, CELAT, reforzar el Mercosur, salirse del pacto andino, del mercado común andino, que era nuestro esquema de integración de forma natural y complementaria y el más avanzado hasta ese momento. Bueno, entonces nos vamos a Mercosur porque ellos creen que el mundo se hace con solo alianzas ideológicas. Y Mercosur no es una alianza ideológica, es una alianza comercial. Es una alianza para que los países con sus economías puedan complementarse, intercambiar productos, avanzar en su crecimiento económico, porque a la final, si no hay crecimiento económico, tampoco va a haber bienestar social. Entonces Venezuela, creyendo que está, bueno, también la famosa el ALBA, que ahora es la ALBA porque es la alianza. Es decir, Venezuela le interesaba a Mercosur por dos cosas. Le interesaba, uno, porque era quien tiene energía abundante y barata como el petróleo y el gas, y al mismo tiempo el Estado comprador, un Estado en misericordia, en gastar la renta petrolera importando en vez de estimular la producción nacional. Bueno, mientras estuvo el Partido de los Trabajadores, el lulismo, en el poder en Brasil y en Argentina, la señora Cristina Fernández de Kirchner, y en Uruguay pues estaba Pepe Mujica. Bueno, estaba la situación en Mercosur estaba como entre amigos, pero cuando la realidad cambia, cuando la propuesta del socialismo del siglo XXI comienza a bajar sus acciones, cuando ya no es aceptada por los pueblos, ya vimos el cambio político. La chequera merma. Cuando la chequera merma, además de la corrupción. Nosotros fuimos motivo importante en las campañas electorales de Argentina, de Brasil y de Uruguay, porque sencillamente la corrupción que se llevó de Venezuela a esos países, ellos no la conocían. Es decir, esas grandes compras que se hacían, las comisiones eran mucho más que ostensibles, los productos con sobreprecio. Pero bueno, si no nos creen, ahí está la evidencia. ¿Qué pasó con el caso Antonini Wilson? Avión de PDVSA, funcionarios de PDVSA, empresarios entre comillas afectos al gobierno cargando con $800,000 y todavía mucho más grave, existiendo un control de cambio. Nadie puede tener dólares si no demuestra efectivamente que fueron otorgados, que fueron comprados al Estado. Entonces Mercosur cambia la realidad política, institucional. No nos olvidemos que Paraguay, que también es el primero que hace ese proceso de salir de esa propuesta del socialismo del siglo XXI, cuando desaloja del poder a Fernando Lugo, quien caminaba por los salones, por los pasillos del Palacio de Gobierno allá en Asunción, Paraguay.
el canciller venezolano Nicolás Maduro, dando órdenes allá a los paraguayos, y hoy los paraguayos son los primeros que alzan su voz. Entonces, Mercosur, como bien decía pues Caleb, tiene un protocolo, el protocolo de Ushuaia, donde se establecen las llamadas cláusulas democráticas. ¿Usted quiere ser del Mercosur? Bueno, además de tener economía para intercambiar bienes y servicios, también usted tiene que aceptar tales y cuales condiciones. Eso lo va generando todos los esquemas de integración, porque ese es el mundo que vivimos. O sea, los derechos humanos no dejan de ser una materia sin importancia. No es que es de segundo orden y la vamos a tratar después. Entonces, ese protocolo complementa el acta constitutiva de Mercosur, que es de 1921, es decir, que ahora este año está cumpliendo 25, pero se le añade el protocolo de Ushuaia, como la OEA añadió la Carta Democrática Interamericana. Es decir, esas son las famosas cláusulas que obligan a los países, por muy bien que vayan con su economía, a tener que cumplir con normas referidas al funcionamiento de una sociedad, políticamente hablando, en términos democráticos. Y eso es lo que Venezuela no ha podido convencer, eso es lo que Venezuela no ha podido demostrar en esos escenarios. Por eso, o sea, esas rabiatas, esas bravatas, como se le quiera colocar, ese infantilismo, pues porque no tiene otro término que utilizarse, porque en política exterior se debe tener primero una política exterior bien definida, seria, sensata, sabiendo muy claro cuál es nuestro interés nacional. Pero el interés nacional, ¿cuál es? Bueno, primero lo convirtieron en Venezuela ya no es un país occidental, un discurso antioccidente, contra las instituciones del mundo occidental, y luego contra Estados Unidos, y también anticapitalista. Pero el mundo no funciona así. ¿Había de verdad un liderazgo de Chávez a nivel internacional? Nos queda un minuto para ir a la pausa. ¿Había de verdad un liderazgo? Sí lo había, pero a fuerza de billete. La chequera andando por Latinoamérica, la espada de Bolívar andando por toda Latinoamérica, era otra cosa, era la chequera. A punta de billete, a punta de compra de conciencia, pues había esa aparente sumisión a Chávez. Pero como todo en la vida, cuando el dinero se acaba, cuando el amor se acaba, la realidad florece, aparece, ¿no? Y entonces se acabó el dinero y ellos simplemente miraron hacia otro lado, sí. Yo estaba por decir lo siguiente, que el documento más importante, a mi modo de ver, no sé si coincide conmigo, Jorge, el documento más importante que ha salido de esta humanidad es la Carta del Hombre y del Ciudadano, que nació en la Revolución, como consecuencia de la Revolución Francesa, y que los filósofos, tanto ingleses como franceses, trabajaron mucho en ello, y lo que vino a dar origen a la Carta Democrática Interamericana de 1948. Todos los postulados fundamentales de protección al hombre como entidad, como ser divino, con derechos y garantías, todas y cada una de ellas, garantías de vida, de seguridad, de educación, de movimiento, de libertad de pensamiento, todo eso nace de ese documento famosísimo, ¿no? Y a la realidad vamos, ¿no? Yo le escucho esos aspectos que usted acaba de mencionar y me pareciera que ninguno existe en Venezuela. Yo creo que eso va a ser tema fundamental de cualquier mesa de negociación o de diálogo que se instale en Venezuela. En el próximo segmento yo quiero que toquemos el rol que pueden tener estas instituciones internacionales en la posibilidad de un diálogo real y productivo en Venezuela. Vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos. En Venezuela se habla mucho de la posibilidad de un diálogo, de que gobierno y oposición se sienten en una misma mesa con la participación de mediadores extranjeros para poder resolver esta crisis. ¿Qué papel pueden jugar esas instituciones internacionales o algunos países en este diálogo? Esas instituciones tienen una amplísima experiencia y además histórica, larga. Bueno, no en balde, por ejemplo, el caso de la Unión Europea, los europeos, ¿cuánto les costó unirse? Tuvieron que esperar el siglo XX, atravesar dos guerras, además de guerras locales, o sea, dos guerras mundiales, la Primera y Segunda Guerra,
Es decir, estamos hablando de millones y millones de víctimas, para que al final los europeos entendieran que tenían que convivir y crear una ciudadanía paneuropea, o sea, que los abarque, si no a todos, a casi todos. Y luego, con la caída del bloque soviético, muchos más países se sumaron a esta iniciativa. Parte de esa lucha todavía se está dando, por ejemplo, en el caso de Ucrania. Bueno, hubo negociaciones. Rusia, que no sacaba sus garras de allí, que por cierto nuestro gobierno en materia internacional nunca dijo nada, se tomaron la península de Crimea, que pertenecía a Ucrania. Bueno, pero Ucrania pudo ir hacia la democracia, salir de un liderazgo autoritario muy parecido al nuestro, y vemos pues los resultados. Ucrania está resurgiendo. Y bueno, también el caso del Vaticano. No nos olvidemos que el Vaticano, por minúsculo que sea físicamente, tiene una gran preponderancia en términos universales. Y, bueno, y usted lo mencionaba fuera de cámara, claro, ¿no? El papel que tuvieron en la resolución de la distensión entre Cuba y Estados Unidos. Entre Cuba y Estados Unidos, ¿quién fue el mediador? Claro. Un enviado del Vaticano. Es decir, la diplomacia vaticana ha demostrado estar a la altura pues, de los conflictos mundiales. 2 años negociando Cuba-Estados Unidos con la mediación de un cardenal en Ottawa, la capital política de Canadá. Y se logró lo que se logró, esa distensión, ese restablecimiento. Hoy hay embajada de Estados Unidos en Cuba, en La Habana, y hay embajada de Cuba en Washington, los Estados Unidos. También el Vaticano pudo mediar, afortunadamente para los latinoamericanos, cuando en el pasado reciente Argentina y Chile casi se van a las armas por el estrecho de Beagle, allá en el sur, allá donde finaliza pues la América nuestra. Creo que ahí es Ushuaia. Sí, del lado argentino. Del lado argentino. Del lado argentino, y el estrecho de Beagle es justamente lo que define allí, que es la parte de Chile y la parte de Argentina, y Juan Pablo II, con sus buenos oficios y sus sacerdotes que conocen de política internacional y de buena diplomacia, lograron resolver y entenderse. Es decir, si hay experiencias de estos mediadores, la OEA lo ha hecho innumerables veces. También ha habido por lo menos conatos de guerras en Centroamérica. Estamos hablando desde la existencia de la OEA, y la OEA, bueno, una cosa que comenzó por un partido de fútbol, ustedes recordarán, qué sé yo. Bueno, la OEA intervino. El caso de Honduras con la salida introspectiva del gobierno de Zelaya. El mismo caso de Paraguay. El caso de Paraguay. De Lugo. En fin, esas son las instituciones que tienen, digamos, la experiencia, la experticia, la buena fe, y que ellos mismos han pasado por todas esas experiencias y no quieren que otros países tengan que pasarla. Es decir, cuando España tiene que vivir, o sea, tenemos nosotros que vivir una guerra civil como la española en los años 30, o sea, no es justo. Entonces, bueno, llega el momento de entenderse, y hay que confiar en que ese acercamiento pueda generar un desbloqueo de las salidas democráticas, de las salidas institucionales, de las salidas pacíficas, porque la sociedad venezolana no aguanta más. Y eso lo han entendido estos organismos. No es que estos organismos van a enviar un ejército, no es que van a venir con fuerza y que van a venir con fusiles a poner orden en nuestro medio. Bueno, a veces los han tenido que hacer, caso de países africanos, caso de los Balcanes. Que no creo que sea nuestro caso. Que no creo que todavía no sea nuestro caso. Muchas críticas surgieron, ¿no? A raíz de las 2 reuniones estas que hubo del diálogo entre un sector del gobierno y de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Esas negociaciones tienen que hacerse en vivo y directo, en un show, o también vale hacerlas en privado para que las cosas puedan fluir? A mí me parece que ahí ha habido una injusticia, han sido injustos con la MUD, ¿no? Para lograr arreglar un conflicto tan complicado como eso, antes de decir vamos a sentarnos en la mesa, las partes tienen que hablar privadamente a ver sobre qué tema van a tratar. No se puede llegar así de buenas a primeras a sentarnos en una mesa para ver qué vamos a discutir. No, tiene que haber una agenda previa. Entonces, a mí me parece que han sido injustos con la MUD. Es necesario reunirse con los agentes del gobierno. Ellos están muy interesados también en resolver el problema. Ellos están solicitando cambiar impunidad, justicia por impunidad, ¿no? Que queden impunes y ellos salgan. Es decir, es muy importante, es necesario que previo a un diálogo
hayan reuniones privadas para ver sobre qué van a tratar. ¿Hay experiencias anteriores en otros conflictos internacionales donde las conversaciones han sido privadas y han dado resultados positivos? Por supuesto. La más famosa de ellas es la de la guerra de Vietnam, que causó millones de muertos, ¿no? Centenares de miles de muertos. Millones de muertos fue Europa y las hambrunas en la China, ¿no? Centenares de miles de muertos es la única guerra que Estados Unidos realmente ha perdido, ¿no? Una superpotencia como Estados Unidos pierde una guerra con vietnamitas que lo que tenían son rifles y en fin, una cosa. Es necesario que se reúnen las reuniones en París que llevó el general Le Duc Tho por Vietnam del Norte y Henry Kissinger con sus respectivos equipos, tardaron mucho tiempo y la gente se tardó en saber que estaban habiendo reuniones secretas. De manera que no estamos descubriendo el agua caliente. Es necesario que hayan reuniones para establecer un diálogo serio y responsable. ¿Por qué la palabra negociación genera tanto escozor? O sea, pareciera que fuera un delito, algo oculto, pero la negociación es un término muy válido en diplomacia internacional. Porque en Latinoamérica hay un trauma, estamos traumatizados porque han habido tantos negocios sucios después de la negociación que la gente sospecha de todo conversación, negociación. Es bueno sustituirla por alianza, ¿entiende? Yo creo que la palabra alianza es agradable al oído porque significa unión de todas las partes en aras de resolver con la mejor buena voluntad del mundo un conflicto que es inconveniente para todos en general. Yo creo que esa palabra hay que sustituirla, Darwin, por alianza. Tenemos que establecer unas conversaciones, un diálogo para lograr una alianza entre todos los venezolanos. Nos queda un minuto antes de ir a la pausa. Sin negociaciones, sin alianzas o sin acuerdo, el término que queramos darle, ¿es posible salir de esta crisis? Sí es posible y yo le daría el término y lo ofrecería como tal, el término de concordia, es decir, corazón con corazón. Somos venezolanos todos y hay unos que tuvieron 18 años en el poder, lo hicieron muy mal y llevaron a este país a cómo está. Bueno, llegó el momento pues de que el pueblo está exigiendo cuentas y está exigiendo que esto termine y eso pasa por negociar. ¿Qué ha ocurrido con la palabra negociación? Que bueno, Chávez se dedicó a decir que la negociación en política era mala, que el pacto de punto fijo había sido la cosa más horrenda que había ocurrido, que realmente fue también una negociación. Cuando veamos las experiencias nuestras, ya Caleb pues ha hablado de algunas experiencias internacionales, podemos señalar muchísimas otras. ¿Cómo termina la guerra entre Francia y Argelia? Negociación. ¿Cómo terminó la guerra de independencia de la India con la Gran Bretaña? Negociación. ¿Cómo los países africanos llegaron a ser repúblicas independientes? Negociación. Nosotros mismos, después de la guerra de independencia, que tuvimos el reconocimiento de la metrópolis española a partir de 1845, negociación. La guerrilla de la FARC después de 52 años de estarse matando, sin ellos poder acceder al poder por la vía violenta y el Estado colombiano poderlos derrotar militarmente, bueno, negociaron y hoy se está firmando la paz en Colombia entre la guerrilla, por lo menos de la FARC, y el gobierno de Santos, el Estado colombiano como tal. Entonces nosotros tuvimos negociación también con la guerrilla de los años 60, cómo se hizo la pacificación del país, cómo esos guerrilleros bajaron de esos frentes. La negociación, el acuerdo, la alianza son vitales. Son vitales porque eso es lo que nos hace humanos y eso es lo que distingue la política. Lo que dudo es que el gobierno tenga la capacidad de entender que debe negociar, porque todos estos enfrentamientos me llevan a pensar que el gobierno está quedándose aislado a nivel internacional. Vamos a una última pausa y ya venimos. El gobierno venezolano está siendo cuestionado por la OEA, por la ONU, por la Unión Europea, por el Mercosur, por el propio Vaticano. Todos hablan de crisis humanitaria y de la necesidad de un diálogo y que se sienten las bases de un acuerdo. Ahora, el gobierno ante todas esas críticas embiste. No tiene la capacidad diplomática para entender eso. Por eso yo dudo que el gobierno pueda sentarse verdaderamente en una mesa de negociación con las partes en conflicto y además con unos mediadores. ¿El gobierno está quedando aislado internacionalmente? Está aislado totalmente internacionalmente.
Y esto ocurre si no quieren negociar, porque significa para ellos, en el buen término, negociar. Significa para ellos responsabilidad. Tienen que asumir la responsabilidad penal. Muchos de ellos han delinquido gravemente, han cometido graves delitos, están metidos en narcotráfico. Hay expedientes contra algunos militares en el Tribunal Penal de La Haya, lo cual es gravísimo, y frente a la DEA. Hay expedientes por violación de los derechos humanos de muchos civiles que hoy en día ejercen de ministros y de gobernadores, sumamente malo. Ellos están tratando de buscar impunidad a cambio de justicia. Es decir, que se les perdonen los delitos y que puedan huir con sus botines, si es que todavía los tienen acá. Ha ocurrido en el mundo, lamentablemente ha ocurrido esa experiencia, existen en otros países. Tuvieron que perdonar, en el mal sentido de la expresión, obligados, ¿no? Y reinó la impunidad, ganó la impunidad, pues, para buscar la paz social, ¿no? Posiblemente terminemos en ese triste escenario, ¿no? Sin embargo, una vez que ya estén afuera, como los derechos humanos, la violación de los derechos humanos no prescriben nunca, así pasen 50 años, a muchos de ellos les van a seguir juicio en diferentes países, donde quiera que estén, y la justicia, el brazo del Tribunal Penal Internacional es muy largo, los va a atrapar, no podrán salir y tarde o temprano los atrapan. Eso por un lado. Y por otro lado, hoy en día el sistema bancario internacional está muy blindado, Darwin, cada día se perfecciona más. Están ubicados todo el dinero y los bancos donde estos en mala hora políticos que llegaron a gobernar no tienen guardado pues lo que se robaron, lo que saquearon, producto del narcotráfico y producto del robo abiertamente de las arcas del Tesoro Nacional. Y en los Estados Unidos hay muchos candidatos, muchos personeros de este gobierno que tienen las cuentas ya congeladas. En Europa también. Están ubicadas, esa fortuna está ubicada. En cualquier momento va a ir un proceso de congelación abierto y la cosa sería muy grave. Ahora la pregunta que surge es, todo ese dinero que se robaron, ¿qué va a pasar con él? ¿Cuál es el destino? ¿Se lo entregarán a Venezuela? Sí, pero cuando se establezca finalmente un gobierno democrático, decente, y que obviamente dentro de los integrantes no esté ninguno de ellos cuestionado, buscado por la DEA o solicitado por el Tribunal Penal Internacional. El gobierno diría que no está aislado. Acaban de realizar una cumbre del movimiento de no alineados. ¿Qué significado tuvo esa cumbre? Bueno, ese significado sí es verdad que no tuvo mayor preponderancia ni impacto en el caso venezolano ni internacional. Ya vimos el número de jefes de Estado que vinieron, de jefes de gobierno. Es decir, es una cosa que ya hoy no tiene sentido. La propia representante de Indonesia, que vino de tan lejos, de allá, de Oceanía, dijo, este movimiento se tiene que redimensionar, tiene que cambiar sus bases. ¿Qué sentido tiene estar viviendo pues como los viudos o las viudas de la Guerra Fría? Sí, ya la Guerra Fría terminó. La Guerra Fría, los dos bloques enfrentados a muerte y que desafortunadamente se garantizaban la mutua destrucción y con ellas la del mundo, eso cesó. Hoy el mundo va por otros derroteros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, mira, ¿cómo aceptar y protestar muchísimo? ¿Cómo gastar en una crisis como la que estamos viviendo en Venezuela, donde todos no podemos llevar el pan a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestra gente? ¿Cómo aceptar que se gastara lo que se gastó allá en la isla de Margarita, trayendo pues todos estos invitados que no vinieron a aportar nada? 150 millones de dólares. Se habla de 150 millones de dólares, no hay transparencia, total opacidad, otros hablan de 300, otros hablan de 400, pero lo cierto es que se gastó y se gastó. Sea cual sea la cifra, ¿no? Sea cual sea la cifra, haya sido $1, haya atravesado allí un problema ético terrible para quienes ejercen el poder. O sea, ¿cómo voy yo a llamar para que me adulen cuando la situación en Venezuela es que hoy no sabemos si llegamos vivos a nuestras casas por la delincuencia, que no conseguimos la medicina para nuestro familiar, que nadie se siente seguro en ninguna parte, que las plazas de trabajo se cierran todos los días, nuestra densidad empresarial, industrial, comercial cada día se reduce? Nuestra gente está abandonando el país a raudales, entonces yo me voy a hacer una cumbre que no tiene ningún sentido. La tuvo en el pasado probablemente. Correcto. Pero hoy en el siglo XXI
Las cumbres son para avanzar, las cumbres son para que venga la inversión, para que el país prospere, no para traer las viudas de un sistema internacional que ya no existe. Ese sistema internacional del cual hablan los no alineados ya no existe. El mundo no es eso, el mundo es otra cosa. Y eso habla de que esta gente tiene una mentalidad, un discurso y un accionar totalmente anacrónico. No se corresponde realmente, ellos que decían ser del siglo XXI, con lo que es verdaderamente el siglo XXI, el acercamiento de los pueblos sobre la base del trabajo, de la inversión, del ahorro, de los buenos intercambios, sin corrupción, con transparencia. Los bancos cada día, las normas de Basilea van siendo, como decía el doctor Calais, cada día son más fuertes, se va apretando más la tuerca y se va apretando más, porque la corrupción ahora es un delito internacional, es una violación de derechos humanos, porque además se convierte en una variable que empobrece a muchos pueblos del mundo. Es el caso también venezolano. Ahora, ¿cómo aceptar que esa cumbre de los no alineados se hiciera en las actuales circunstancias? Eso es una bofetada al pueblo venezolano y a la comunidad internacional. Si me permite una acotación a eso tan interesante que Jorge dice. Hay una gran hipocresía, muchísimos de ellos sí están alineados. No puede ser una cumbre de países no alineados. Muchos de ellos están alineados con China y con Rusia y son fieles a la política de izquierda, radical, comunista, de manera que no tiene sentido, exceptuando la India. Mencionamos la India, por supuesto, la India no alineada. Me hace recordar los tiempos de Tito. Esa organización estuvo muy buena cuando Tito de Yugoslavia la comandaba. Gamal Abdel Nasser en alguna forma también, pero hoy en día eso está obsoleto y completamente es una farsa, pataleos de ahogado. ¿Cómo puede terminar esta crisis venezolana con la mediación internacional? La mediación internacional lo que busca es acercar a las partes, que quienes gobiernan abandonen esas posiciones extremistas. Hay, por supuesto, radicales de lado y lado, que cuando se habla de negociación se ponen el pañuelo en la nariz y comienzan a hacer críticas y comienzan a hacer furibundas palabras contra la posibilidad de que las partes encontradas en un conflicto político como el que tenemos se puedan sentar. Es decir, lo que distingue a la política es justamente la negación de la violencia. Lo que distingue a la política es que dos personas que piensen distinto puedan conseguir de algún modo algún camino de encuentro, algunos puntos algún espacio por el que podamos nosotros transcurrir, si bien es cierto, no tomados de la mano, pero tener un destino común. Y ese destino común obviamente se llama Venezuela. ¿A Venezuela le conviene este enfrentamiento? A Venezuela le conviene. O sea, los venezolanos estamos mucho más que claros en estas cosas. Por eso nosotros, a pesar del hambre y de las circunstancias que estamos viviendo, no vemos la violencia política que pudiera verse en otros países. Más del 80%, porque hay estudios de opinión pública que muy bien realizados y con mucha seriedad que hablan que los venezolanos no quieren violencia. Otra cosa es la violencia producto de la inseguridad, la que vamos a llamar, o que yo particularmente llamo la violencia social. Esa es otra cosa, pero la violencia política, el poder no debe traspasarse a través de la violencia como se hizo política tenga vigencia en Venezuela. Como se hizo en el siglo XIX. Tenemos que ser personas civilizadas y entender. Se las acabó su tiempo, hay unos mecanismos constitucionales e institucionales, vamos a transitarlos. Ellos mismos, ¿cómo accedieron al poder? Lo intentaron por las armas. Lamentablemente. Lo intentaron por las armas, ¿y qué pasó? No pudieron. Por la vía democrática. En nombre de la Universidad Privada, doctor Rafael Belloso Chacín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que fue un muy didáctico programa para que la gente pueda entender cuál es el papel que los países y las organizaciones internacionales pueden tener en la resolución de la crisis venezolana. Muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias a ustedes por haber estado en la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un placer.